Cuando una persona hace algo que no nos gusta o que no comprendemos, decimos que no es natural, pero no están muy claras las razones que nos inducen a hacer tal afirmación, pues si consideramos al ser humano como un animal más, sus actos han de ser forzosamente naturales. Hubo un tiempo en que nos juzgábamos moralmente superiores al resto de los animales. Sin embargo, al estudiar a fondo el comportamiento animal, hemos comprobado con asombro que hay otras especies capaces de controlar la natalidad, de someter a rito la violencia, reduciéndola a su mínima expresión, etcétera, lo cual nos ha llevado al convencimiento de que el hombre, un ser en potencia tan violento como ambicioso e inmoral, es el menos natural de los animales. De todas formas, no debemos adoptar una postura extremista en este aspecto. Los antropólogos reconocieron hace mucho tiempo que sería erróneo juzgar a la humanidad entera tomando como patrón a un determinado grupo social como el que forman los países industrializados de Occidente. Por el contrario, para establecer la verdadera identidad del hombre natural, Debemos tomar como ejemplo el tipo de cultura que más ha perdurado, la de los pueblos cazadores-recolectores, que viven de la caza, de la pesca y de la recolección de plantas silvestres. Teniendo en cuenta, no obstante, que las sociedades que no se dedican exclusivamente a recolectar alimentos, aunque esta sea su tarea fundamental, presentan unas características análogas a las que aquellos que dependen por completo de la actividad, la expresión hombre natural, no debería aplicarse solo a los cazadores recolectores, sino también a los cazadores horticultores, pueblos que combinan la recolección con el cultivo. Hay muchas cosas que podemos aprender de los pueblos cazadores que aún existen, así como de aquellos que han desaparecido recientemente, entre ellas las respuestas a algunas de las preguntas más interesantes que hoy día se plantea la humanidad, como por ejemplo, ¿es el hombre violento y ambicioso por naturaleza? ¿Qué entendemos exactamente por buena salud y una dieta equilibrada? ¿Cuál es el modo más conveniente de educar a nuestros hijos? ¿Somos capaces de vivir en armonía con el medio ambiente? Por desgracia, cada vez quedan menos pueblos cazadores, ya que desde la aparición de la agricultura ha sido siendo desplazados por los pueblos agricultores más fuertes y numerosos. Sin embargo, aún estamos a tiempo de ofrecer un futuro digno y prometedor a estos representantes del hombre natural, lo que nos daría acceso a los valiosos conocimientos de que poseen y quién sabe si a un futuro mejor para el hombre civilizado. Del simio al hombre. El hombre ha llegado a ser lo que es a través de un complicado proceso evolutivo, bajo otras influencias ambientales y en otros lugares diferentes. Podría haberse convertido en una criatura muy distinta. El hombre pertenece a un grupo de mamíferos llamados primates. Sus parientes más cercanos son los monos, con los que comparten iguales antepasados. Una idea que algunos seres humanos encuentran humillante. Se dice que una mujer reacciona ante la teoría de la evolución de Darwin, exclamó, con que venimos del mono, Dios mío, esperemos que no sea verdad, pero si lo fuese, roguemos porque no llegue a ser del dominio público. El hombre se diferencia físicamente de sus parientes los primates en varios aspectos importantes. Es incapaz de coger cosas con los pies. Hubo un tiempo en el que tal vez podía hacer con los dedos gordos con los pies lo mismo que con los pulgares, como sucede en la mayoría de los otros primates. Estos viven en su mayor parte en las selvas tropicales y más que para andar por el suelo utilizan las manos y los pies para asir ramas. La capacidad del hombre para mantenerse erguido lo permitió servirse de los pies para caminar y de las manos para realizar toda clase de trabajos complicados que requieren gran habilidad. En otros aspectos, sin embargo, el hombre es poco más o menos como los demás primates, conservando rasgos que evidencian su pasado selvático. Sus dientes, como los de los primates, pueden desarrollar varias funciones. No están especializados como los de las vacas en rumiar hierba, ni como los de los ardillas en roer nueces o de los tigres en despedazar carne. En cambio, pueden disponer de numerosos alimentos vegetales y animales. La posición de nuestros ojos es aproximadamente la misma que la de los otros primates. La mayoría de los mamíferos tienen los ojos lateralmente situados, disponiendo así de un amplio campo visual. Nosotros los tenemos situados frontalmente, lo que reduce su alcance en sentido horizontal, permitiéndonos sin embargo ver un objetivo con ambos ojos a la vez. Esto constituye un factor esencial para determinar distancias con precisión, lo cual es de máxima importancia para los animales que viven en los árboles. Nuestros parientes más próximos son los individuos de las dos familias de monos, la que incluye a los gibones y la que comprende al chimpancé, el gorila y el orangután. Tenemos en común con ellos la falta de cola, la disposición de nuestros órganos internos y gran parte de la estructura del cerebro.
El orangután izquierda tiene los mismos antepasados que el hombre. Este animal ha sabido adaptarse de forma satisfactoria al medio ambiente selvático del sudeste de Asia. El hombre, sin embargo, se ha adaptado a muchos otros medios aparte de las selvas tropicales. El aborigen australiano arriba, por ejemplo, ha vivido sucesivamente en la pradera entre la maleza y en el desierto. Esto es... ¿Ya acabaste el otro libro? Ya. Richard Leakey, con el cráneo encontrado por sus compañeros cerca del lago Rudolph en el norte de Kenia. Sus cálculos preliminares indican su antigüedad aproximada de 1,9 millones de años. Este cráneo es una prueba importante de que el género Homo puede ser mucho más remoto de lo que se creía. Los restos más antiguos de una criatura de aspecto simiesco descubiertos hasta ahora pertenecen en el Parapithecus, hallados en Egipto en los estratos del Oligoceno inferior, cuya antigüedad se remonta a 30 millones de años aproximadamente. Parte de ellos se asemeja al tarsio moderno, un primate, pero no un simio o un mono. Esto confiere cierta verosimilitud a una teoría muy discutida, según la cual el hombre, el mono y el simio descienden de antepasados parecidos al tarsio. También se han descubierto muchos otros restos de aspecto simiesco en las capas de Mioceno, entre 12 y 26 millones de años de antigüedad. En África y Asia, algunos se asemejan a los modernos gibones, chimpancés, gorilas y orangutanes. Uno de ellos, el procónsul, parece ser en cierto modo antepasado del chimpancé, aunque presenta bastantes rasgos hominoides. Los monos fósiles Dryopithecus gozan asimismo de caracteres de este tipo, sobre todo sus brazos y piernas, visiblemente menos especializados para la vida en los árboles que los de los monos actuales. El más polémico de los monos homínidos es el Australopithecus. Se han encontrado bastantes restos suyos en África, pero en cuanto a si es o no antepasado del hombre, las opiniones se encuentran divididas. El reciente descubrimiento de un cráneo tan antiguo como el Australopithecus por Richard Leakey constituye un hecho insólito. También se han encontrado algunos cráneos en cavernas junto a los restos triturados de otros animales, así como conchas rotas. Esto le ha valido al Australopithecus la descripción de mono cazador de animales, carnívoro, rompeconchas y quebrantahuesos, pero ningún mono actual disfruta de una dieta semejante. Las dificultades que experimentamos en seguir la historia evolutiva del mono y del hombre obedecen en parte al medio ambiente en que vivieron. Sabemos que la humanidad nació en las selvas tropicales y se desarrolló en las praderas, pero las selvas tropicales son probablemente los lugares menos apropiados para la conservación de restos fósiles. Por tanto, es muy difícil descubrir por qué abandonó el hombre la jungla y cómo ha cambiado exactamente desde entonces. Los arqueólogos y prehistoriadores no se hallan aún en condiciones de responder con exactitud a la pregunta de dónde procede el hombre moderno. De lo que sí podemos estar seguros es que el hombre actual no procede de un único lugar del mundo. No es así como funciona el mecanismo de la evolución. Somos el resultado de una considerable mezcla de razas homínidas en distintos estadios evolutivos y sobre una era muy extensa. Por ejemplo, hacia el final de la edad glacial del Pleistoceno, Europa, Asia Occidental y el norte de África se encontraron habitadas por la raza neandertal. El Homo sapiens neanderthalensis estos individuos no medían más de 5 pies de estatura, pero eran de complexión robusta, cuello grueso, cabeza voluminosa y en algunos casos su cerebro era mayor que el nuestro. Tenían huesos pesados y mandíbulas abultadas, provistas de grandes dientes y curvas. Hace unos 75.000 años la raza neandertal fue sustituida por otra representada por el Homo sapiens sapiens, muy parecida al hombre de nuestros días. Sus individuos estaban dotados a sí mismos de cerebros de gran tamaño, medianos a 6 pies de estatura, y se les denominaba Cro-Magnon. El diagrama de la derecha señala los cambios de proporciones entre cerebro, superficie coloreada y cara en el proceso evolutivo del hombre. El cerebro del hombre moderno es aproximadamente 2 veces al de los grandes simios. Este mayor volumen lleva aparejado el desarrollo del lenguaje, mejor memoria, capacidad de almacenar información y sobre todo de razonar. Chimpancé, hombre moderno, entendido. Arriba, el cráneo encontrado por el equipo de Leakey se asemeja más en su forma del cráneo del hombre moderno que al del Australopithecus, pero la capacidad craneana es bastante reducida.
La cambiante fisonomía del hombre a la izquierda tenemos el Australopithecus, una figura polémica de la que no se sabe a ciencia cierta si descendemos o no. El cráneo encontrado por el equipo de Leakey sugiere esto último. En el centro aparece el hombre de Neandertal, perteneciente a la misma especie que el hombre moderno, el Homo sapiens derecha. Sin embargo, constituye una subespecie, el Homo sapiens neanderthalensis, distinta del Homo sapiens sapiens. No se conoce a ciencia cierta la procedencia del hombre de Cro-Magnon, aunque aunque se ha encontrado una pista en las series de huesos humanos hallados en las cavernas del Monte Carmelo en Israel, que incluye desde huesos del tipo Neandertal hasta la de la raza de Cro-Magnon. Es posible, en consecuencia de los antepasados del hombre de Cro-Magnon, emigrasen desde África hasta el norte y que ambas razas coincidiesen en Israel. Probablemente los individuos Cro-Magnon se cruzaron por los Neandertal, pero la primera raza acabó desplazando a la segunda a causa de su mayor resistencia a las enfermedades y a su inventiva cultura y a su inventiva cultural. ¿Por qué dejó el hombre los árboles perdiendo sus características típicamente simiescas? Posiblemente sus antepasados vivieron en los límites de la jungla, debido quizás a que, a causa de una mutación genética, se movían en los árboles con menor habilidad que los demás primates, aunque parece más probable que se encontrasen simplemente mejor adaptados a los límites de la selva. Mediante una alteración de su dieta y su comportamiento pudieran tal vez adaptarse a los espacios abiertos y a los límites selváticos mucho más productivos. Evidentemente, algunos individuos pudieron encontrarse y reproducirse naturalmente. Estos individuos tendrían mayor probabilidad de sobrevivir y estarían genéticamente mejor dotados. Poco a poco surgirían pueblos diferentes, capaces de desenvolverse en una mayor variedad de ambientes que los simios normales, como por ejemplo en las praderas. Estos pueblos quizás desarrollasen características susceptibles de aprovechar mejor tales ambientes, tales como la facultad de poder caminar, de manejar una mayor diversidad de objetos y de ingerir alimentos más variados. Sobre todo, a medida que el simio fue evolucionando hacia el hombre, dejó de especializarse. El hombre no es el animal que más corre, ni el más poderoso nadador, ni el más fuerte, ni siquiera el trepador más ágil. Tampoco es el único que se sirve de herramientas, ni que puede vivir indistintivamente en praderas, selvas, montañas o incluso en el desierto. Pero ningún otro animal es capaz de hacer todas estas cosas como el hombre. Entre los rasgos exclusivamente humanos figura la capacidad para tolerar mayor variedad de ambientes que otras especies, así como su capacidad de razonar, para la cual tuvo que desarrollar su cerebro. Cada aumento de tamaño cerebral incrementó su capacidad de raciocinio y sus posibilidades de supervivencia, las cuales a su vez favorecían principalmente a aquellos seres humanos dotados de los cerebros mejor desarrollados. De este modo, gradualmente una nueva especie fue surgiendo. Es muy difícil precisar cuándo apareció exactamente. Esto depende del criterio de cada cual adopte para definir al hombre. ¿Es su postura erecta lo más significativo? ¿Es su habilidad para fabricar herramientas? ¿O es su capacidad craneana? En cualquier caso, la fecha más tardía de su aparición puede fijarse hacia 600.000 años, en tanto que la más temprana podría establecerse basándose en el cráneo descubierto por Leakey en hace unos 3 millones de años. La evolución solo se detiene con la extinción. Podría decir que, como toda la especie nos hallamos aún sujetos al proceso evolutivo, pero de un tiempo a esta parte, el ritmo de los cambios originados por la influencia del hombre ha sido tan rápido, y cada vez lo es más, que no hemos tenido tiempo de adaptarnos biológicamente de un modo convencional, sino que lo estamos haciendo culturalmente, mediante la evolución de nuevas instituciones y patrones de comportamiento. No somos los únicos en este aspecto. Tenemos el conocido ejemplo de los herrerillos de Inglaterra, que han aprendido a perforar con el pico los tampones de las botellas de leche hasta llegar a la nata. Para ello no han necesitado desarrollar un pico diferente, sino solo un nuevo patrón de conducta, una nueva costumbre. Esta adaptación cultural tiene una ventaja evidente sobre la fisiología. Es mucho más rápida, en cambio
adolece de un grave inconveniente. Permite a la especie hacerse la ilusión de haber experimentado una adaptación completa. Por ejemplo, como especie hemos evolucionado ante la escasez de azúcar. El azúcar que formaba parte de nuestra dieta solía proceder tan solo de lo que las plantas corrientes contenían y de la miel. Como era de esperar, tan pronto empezamos a ingerir azúcar en grandes cantidades, nuestro cuerpo mostró síntomas de inadaptación. Nuestros dientes se han debilitado y en consecuencia hemos tenido que introducir la adaptación cultural del dentista. El estudio de la evolución del hombre nos enseña que su notable inflexibilidad y su capacidad de adaptación, pero asimismo que la evolución avanza con bastante lentitud y que sería prudente por nuestra parte no tratar de imponernos demasiados cambios bruscos con demasiada rapidez. ¿Por qué? ¿Por qué? Una de las cualidades más notables del hombre es su capacidad para vivir en medios tan contrapuestos como las selvas lluviosas tropicales y la costa ártica. A la izquierda vemos a unos cazadores pigmeos de las selvas lluviosas tropicales de Zaire. A la derecha aparece un cazador esquimal en su kayak. Técnicamente decir esquimal es mal dicho. Los bosquimanos Kung de Kalahari. Los bosquimanos del sur de África constituyen el ejemplo viviente del hombre natural más intensamente estudiado. Antes de verse influenciados por las presiones extremas de los pueblos blancos y negros, ocupaban toda la religión. Ahora, en cambio, los que quedan en calidad de cazadores-recolectores se encuentran relegados a su mayoría a las zonas menos hospitalarias de Botswana, salvo algunos dispersos por Zambia, Rodesia, Angola, el desierto de Namib y el Transvaal sudafricano. Más la mayor parte de los 55.000 bosquimanos que aún subsisten se han convertido en peones y ganadores de las granjas de esas o deambulan por los límites de estas, pero quedan todavía unos 1.600 bosquiamanos en Botswana viviendo de la caza y de la recolección de plantas silvestres, más o menos como han venido haciendo sus antepasados durante muchos milenios. La tierra es pobre, con lluvias muy escasas, no hay ríos permanentes, aunque las zonas bajas se inundan cuando llueve con intensidad, lo cual no es frecuente. Estas zonas anegadas a veces se reducen a los límites de las charcas, conservando agua durante periodos de hasta 6 meses después de terminar la época de lluvias. A pesar de hallarse tan escasamente irrigada, esta parte del desierto de Kalahari no constituye en absoluto un auténtico desierto. Está formada en parte por una tupida meleza xerófila. De todos modos, el ambiente resulta lo bastante inhóspito como para hacer muy difícil, sino imposible, la supervivencia en él a los no preparados para ello, y es desde luego menos fértil que la región donde vivía la mayor parte de los bosquimanos en sus buenos tiempos, a pesar de lo cual viven bien. Los Kung Dove, el signo de exclamación representa un chasquido producido por la lengua en el paladar, que son los más conocidos entre los bosquimanos. Ingieren mayor cantidad de proteínas que los ingleses. De hecho, solo 10 países sobrepasan actualmente su consumo proteico diario individual de 93,1 gramos. Un tercio de estas proteínas procede de la carne, principalmente del jabalí verrugoso, el kudu, el duiker y el antílope, seguidos en importancia por el pasán o cucama, gacela, los ñu, la liebre saltadora, springas y la gallina pintada buturina. El resto proviene de un notable tipo de nuez, el mongongo o mangueti, que también presencia un contenido muy alto de otras sustancias nutritivas importantes y de calorías. Proporciona una cosecha abundante, pudiendo soportar periodos prolongados de sequía y permanecer en el suelo todo un año sin pudrirse. El medio ambiente frondoso de la provincia del Cabo en Sudáfrica, antes de la llegada de las tribus bantúes del norte, los nativos bosquimanos disfrutaban de estos parajes sin que nadie les perturbase. Una manada de gnus en el parque Kalahari, que constituye una importante reserva de carne para los bosquimanos. A la derecha vemos un cazador con sus armas y una serie de alimentos vegetales, que aprecia la aridez del desierto y el terreno de la maleza donde hoy viven, en contraste con las fértiles zonas que anteriormente poseían.
Una choza bosquimana está hecha por mujeres utilizando hierbas y estacas y es de fácil construcción. Proporciona un adecuado refugio contra los elementos atmosféricos, aunque en las noches frías, que son las más frecuentes, los nativos duermen fuera alrededor del fuego. Cada campamento bosquimano está situado junto a un pozo. Aquí una mujer bebe agua en una charca del desierto. La provisión de alimentos es variada y considerablemente fácil de obtener. Se ha llevado a cabo un estudio de tiempos y actividad sobre las horas que pasa un bosquimano adulto cazando y recolectando. Se han descubierto que nunca emplean más de 32 horas semanales en buscar alimentos y que el promedio no pasa de la mitad de este tiempo, es decir, algo más de 2 horas diarias en una semana de 7 días. Ah, Dios mío, el sueño. Las comunidades de bosquimanos se sientan en campamentos cuyas dimensiones varían a lo largo del año. Cada campamento se instala junto a un pozo y alcanza su mayor tamaño durante la época de lluvias, fragmentándose luego en comunidades de hasta solo una familia en los periodos de sequía. En tales ocasiones, las únicas fuentes de humedad se reducen a veces en los líquidos de un animal recién muerto y al zumo de melón. El tamaño de los campamentos oscila también constantemente con independencia de agua disponible. Ello obedece a que la estructura social de las comunidades no es rígida, sino que se compone de simples agrupaciones de parientes y amigos que se defienden bien juntos, considerando conveniente y agradable trabajar conviviendo en grupo. Los hombres se ocupan de la caza, las mujeres recolectan plantas, los varones cazan en solitario o por parejas, recorriendo normalmente entre 8 y 15 millas en busca de un animal. A veces el cazador tiene poca suerte y no encuentra nada, en cuyo caso suelen regresar con nueces, raíces y tal vez un animal fácil de atrapar como la tortuga leopardo, pero no representen el campamento con las manos vacías. Rara vez se toma un cazador la molestia de permanecer fuera toda la noche. Sabe que otro día puede tener más suerte. Cuando el cazador sigue la pista de un animal, lo hace hasta encontrarse casi encima de él. Esto requiere cautela y buenos conocimientos sobre el comportamiento animal. Tiene que acercarse tanto porque su arco es pequeño y poco potente y solo puede disparar con precisión a corta distancia. Lo que mata al animal es el veneno aplicado a las puntas de las flechas. El veneno extraído de semillas es poderoso pero no duradero. Esto significa que desde que muere el animal, por ejemplo durante la noche, hasta que se le descuartiza, su carne vuelve a ser perfectamente comestible. Una vez ha hecho blanco en la pieza, el cazador Kung no se molesta en seguirle. Sabe que si lo hace solo conseguirá que el animal huya más lejos. Si le ha abatido a primera hora de la mañana, busca a alguno de los otros hombres y juntos le descuartizan en pedazos lo bastante pequeños como para poder transportarlos de vuelta al campamento. Si el animal muere por la tarde, no se le descuartiza hasta la mañana siguiente. En este caso existe la posibilidad de que el cuerpo sea robado por un león o una hiena, pero es un riesgo que los bosquimanos están dispuestos a correr. Las mujeres recolectan plantas en grupos de 3 a 5, además de nueces mongongo, recogen frutos de boabuap, ciruelas ácidas, nueces marula, melones y raíces diversas, pero esto lo transportan a casa en sus capas, prendas que sirven como vestido y como bolsa. Las mujeres suelen regresar a media tarde y nunca se quedan fuera durante la noche. Cazadores bosquimanos Kung de vuelta al campamento con una gacela derecha. El veneno de las flechas de los bosquimanos se hace machacando semillas. Foto superior en un cuenco fabricado con la rótula de una jirafa. Ah, impresionante. 3 bosquimanos capturando un springas, liebre saltadora del cabo, un roedor de gran tamaño. Uno de ellos ha cavado un hoyo y otro aguijonea al animal con un palo largo para obligarse a salir de su madriguera. El que excavó el agujero agarra al animal cuando éste sale del hoyo corriendo. Una vez ha hecho blanco en la pieza, el cazador Kung no se molesta en seguirle. Los hombres cazan y las mujeres recolectan cuando les apetece. Nadie les manda hacer nada. Los bosquimanos Kung raspando un piel ante su choza. El pellejo de los animales nunca se desperdicia. Se emplea para hacer capas, mantos y bolsas para uso de las mujeres. Las pieles más pequeñas se transforman en cabestrillos para transportar a los niños. En un día cualquiera no se encuentra fuera del campamento más de la mitad de los adultos robustos. El promedio es de un tercio, consiguiendo alimentos. Los demás se quedan descansando, fabricando o reparando herramientas, preparando adornos con cáscara de huevo de avestruz, charlando, divirtiendo a los visitantes o visitando ellos mismos a parientes y amigos. El sueño. Los hombres pasan gran parte del tiempo hablando de la casa, de los sitios donde la hay, etc. El sueño. Trabajando algo más que las mujeres en cuanto a número de horas, pero con menor regularidad.
El sueño. Las mujeres suelen trabajar durante toda la mañana y gran parte de la tarde, 2 o 3 días a la semana. Las plantas no escasean y permanecen en su sitio, por lo que su recolección constituye una actividad bastante rutinaria. Por el contrario, la irregularidad de los desplazamientos de la casa obliga al hombre a trabajar a veces intensamente 3 o 4 días seguidos y luego pasa semanas inactivo. El sueño. Tal vez por tener mala suerte, tal vez por encontrarse en baja forma, considerar que no es apropiado para él dedicarse a cazar en ese periodo. Esta actividad aparentemente ocasional y despreocupada proporciona al pueblo de los Kunk alimentos vegetales en abundancia y un promedio diario de media libra y de buena carne a cada hombre, mujer o niño, y esto es así por 3 razones. En primer lugar, aunque la maleza del Kalahari pudiera parecernos inhóspita, acostumbrados como estamos en a las lozanas praderas y a los supermercados bien surtidos, es en realidad muy rica en fuentes alimenticias. En segundo lugar, los bosquimanos son considerablemente expertos en el conocimiento de la situación y las propiedades de las plantas y del comportamiento animal, del cual se sirven con gran habilidad. Finalmente, comparten todo lo que poseen, el sueño. La ética bukimana de compartirlo todo con los demás reviste una enorme importancia. Significa que nadie, sea joven o viejo, pasa necesidades. Las plantas se comparten solo con los familiares inmediatos de las mujeres, incluidos los ancianos, a los que hay que mantener. Todas las mujeres capaces se dedican a la recolección, siendo suficiente que trabajen 2 o 3 días para asegurar las provisiones de una semana. Si por el contrario se da el caso de que una mujer no ha podido recoger nada, sus compañeros le darán parte de lo suyo, el sueño. La carne, en cambio, se reparte entre todo el campamento. Para ser exactos, pertenece al propietario, nos vemos, de la primera flecha, que hace blanco en el animal, no siendo esta necesariamente la de su cazador, incluso puede ser de una mujer. La carne se reparte en un principio entre el propietario de la flecha y los miembros del grupo que colaboran en la caza y el descuartizamiento del animal. A continuación, cada uno distribuye su parte. Los hombres dan carne, en primer lugar a los padres de su mujer, luego a los suyos, después a su esposa y a sus hijos, a continuación sus hermanos y hermanas y a los de su mujer, y finalmente a cualquiera de sus otros familiares presentes, a sus amigos y a aquellos que quienes han recibido carne otras veces. Cada una de las personas a las que anteriormente ha facilitado carne entrega a su vez algo de su parte, a otros aportan un orden de prioridad parecido. Gracias a este procedimiento sistemático de intercambio, todo el mundo en el campamento recibe carne y al cabo de cierto tiempo todos los lotes se igualan. Como confían en la constante capacidad de su medio ambiente para proporcionarles comida, los Kun no se preocupan de guardar nada en reserva, no almacenan ningún alimento y considerarían a quien lo hiciese avaricioso y antisocial, pero no se limitan a compartir la carne. Nada que no sea indispensable para vivir, como un arco o un manto, es considerado propiedad privada. Los enseres y otros artículos no imprescindibles pueden pertenecer a un individuo determinado, pero basta con que alguien le pida para que se lo preste para no negárselo. Tales pertenencias experimentan a menudo un largo proceso de préstamos e intercambios, una costumbre que refuerza las relaciones individuales. Desde luego, el hábito de compartir todo es de vital importancia para la cohesión social. La razón práctica fundamental para que los nómadas a nadie le agrada verse cargando de pertenencias cuando se traslada a menudo de un sitio a otro y tiene que transportarlas. Como los bosquimanos carecen de asimilas, el peso total de los objetos de cada individuo nunca excede de 25 libras, una carga fácil de soportar. Los enseres de una familia, por ejemplo, arco y flechas, instrumentos musicales, cerbatanas, pucheros, calderos, adornos y juguetes, van en un par de bolsas no más grandes que sacos de dormir. Esta falta de apego a la propiedad, además de ser sensata, ha sido elevada a la categoría de valor social. La generosidad, el no dar lugar a la violencia y la propensión a la risa se consideran virtudes admirables. La ética de la generosidad implica también el cuidado de los ancianos hasta mucho después de haber dejado de ser útiles. Incluso en el caso improbable de que el anciano en cuestión carezca de parientes, la proporción de hombres y mujeres mayores de 60 años es de 10%, menores que en los países industrializados de Europa y América del Norte, pero considerablemente mayor que en los países no industrializados de los trópicos. Del mismo modo, la tasa de mortalidad infantil se halla comprendida entre de la tercera parte del mundo, formado por naciones ricas y el mayor índice de los 2 tercios pobres.
Bosquimanos Nkunk repartiéndose la carne de todos los animales salvo los más pequeños siempre se destruye con arreglo a un sistema cuidadosamente establecido. Estos que aquí vemos en Nuk Nyan y su nivel de vida es inferior al de los Dode descritos en el texto. Un grupo de niños bosquimanos y mujeres ancianas de mediana edad charlando. El antropólogo Richard Lee refiere a que el 10% de la población de los grupos que han estudiado sobrepasa los 60 años de edad y algunos eran mucho más viejos. En términos generales, la vida de los bosquimanos Nkunk no solo es fácil, sino que también se encuentra relativamente libre de enfermedades. Sus buenas condiciones físicas corren parejas con una vida social armónica, en la cual la ética de la generosidad constituye solo un ejemplo. Esto no quiere decir que su vida esté completamente libre de tensiones, pero los Nkunk temen la violencia y procuran evitar los enfrentamientos. Los padres Nkunk intentan a menudo concertar matrimonios, pero sus tentativas no gozan de un éxito mucho mayor que las de cualquier pareja de padres modernos, tratando de que los jóvenes inicien relaciones. Los matrimonios experimentales son frecuentes entre la pubertad y los 30 años. Un individuo puede pasar por varios matrimonios de este tipo. Durante este periodo, los divorcios son también frecuentes. La persona que desea el divorcio se limita a abandonar a su pareja. Por lo general, las relaciones amistosas se reanudan rápidamente y a veces una pareja desvainada convive en el mismo campamento con sus nuevos y respectivos compañeros. Una vez rebasados los 30, sin embargo, la vida marital de los bosquimanos se estabiliza y sus matrimonios se hacen permanentes. La constancia y flexibilidad en las relaciones a partir de entonces obedecen tal vez el considerable grado de independencia que ambas partes han disfrutado anteriormente.